Bienvenidos a todos. Ahí vamos a empezar. Quisimos, para hacer este taller, nos pusimos de acuerdo tanto con Isra como con las chicas, y dijimos que queríamos hacer también algo de innovación. Y digo, ¿cómo hacemos una presentación un poco innovadora? Y se nos ocurrió hacerla en Mural. No sé si alguno había experimentado o no presentaciones en Mural, después puede dejar ahí en el chat también qué le parece, y un poco decírselos como primera herramienta, ¿no? Se pueden hacer presentaciones en Mural también y va muy bien. Bueno, somos Cubadili, ya lo presentó Guadalupe mejor que yo, no tengo nada para agregar al respecto. Acá estamos Israel. Bueno, Israel para mí es todo lo que está bien, para mí es un gran reflejo a seguir. Agile coach, coach empresarial, ingeniero, nerd, friki. Me identifico mucho, sobre todo en las últimas dos. ¿Algo que quieras decir, Irra? ¿Terminar de presentarte? Bueno, pues nada, ¿no? Te presento a ti, Ah, Rodri, pues eso, emprendedor, coach de negocios y un tipo que ahora veréis que nos va a contar un montón de cosas de historia, un tipo que sabe mucho, así que nada, aquí estamos los dos mano a mano para intentar en esta hora pues transmitirles un poco pues lo que sabemos y lo que experimentamos pues con esto de la planificación adaptativa. Así que nada, Rodri, vamos a ello, ¿no? Vamos a ello, entonces, antes que nada, disculpen si prestan un poco de atención a la cámara y se me apaga un poco de ahí, la tengo que mejorar. Detalles técnicos si me quedo un poco frisado. Vamos nomás, arranquemos, Isra, la que viene. Bueno, eh, Empezamos fuerte. ¿Este quién empezamos es? fuerte, empezamos fuerte. Esta persona que vemos acá es un retrato de Von Moltke. Von Moltke para mí es la primer persona agilista en la historia, ¿no? O por lo menos escribió el primer libro en las tácticas militares de Von Moltke, se llama. Este personaje perdió una guerra contra alguien que hoy está cumpliendo 200 años de su fallecimiento, por ejemplo. Hoy mismo lo está cumpliendo, todo tiene que ver con todo, que es Napoleón. Eh, Napoleón le ganó la guerra a Von Moltke y Von Moltke cuando vuelve, la guerra perusina me refiero, cuando vuelve dice, ¿cómo puede ser que me haya ganado Napoleón? Siendo que yo tenía 4-1 mayor cantidad de ejército para él. ¿Por qué elegimos un poco esta historia también? Eh, una de las cosas que dice Von Moltke es decir, cómo ser un gigante, cómo ser alguien que está presente en todo Perusina en ese momento, puede ser una desventaja, no puede ser que me hayan ganado. Y empieza a analizar tácticamente cómo es que Napoleón le ganó. Lo que hizo Napoleón, por ejemplo, que tiene que ver con este taller de planificación adaptativa, fue adaptando su ejército, sabiendo que era menor y que tenía mucho para perder contra Von Moltke, que si le iba de igual a igual no le podía ganar, entonces dijo, bueno, voy a hacer equipos multidisciplinarios más pequeños, quiero decir un cabo, un militar, alguien de escudería, y voy a ir mandándolo a pequeñas batallas para ir estudiando los campos. Cuando hacía eso, estudiaba qué campos militar, qué accesos tenía que ganar, luego enviaba al resto del ejército para la determinada batalla. Y así, siendo muchísimos menos, le terminó ganando un ejército que lo duplicaba 4-1. Von Moltke dijo, ¿cómo pudo pasar esto? Se dio cuenta que en las batallas más importantes Napoleón lo doblaba, siempre era 2-1 a favor de Napoleón. Entonces, básicamente lo que fue haciendo, cuenta Von Moltke, Napoleón me ganó la guerra adaptando su ejército a la batalla, ¿no? Entonces, siempre iba adaptando según la batalla el ejército que tenía, con pequeños equipos multidisciplinarios y tras la herencia de un gran objetivo que era el de conquistar Perusia, ¿no? Y ganar y poder conquistar a los franceses. No sé si lo conocían, podría estar hablando horas porque la verdad que el libro es muy bueno, de hecho a Israel se lo recomendé cuando empezamos a armar el taller para ponernos a tono. Imagínense, ¿no? Estamos hablando de Napoleón, 1800 y pico la guerra, no podía leer los diarios, no tenía información, los canales de comunicación eran mucho más lentos, así todo se podía comunicar bien, compartía objetivos de la mejor forma y podía hacer que su ejército se readaptara en una menor cantidad de tiempo. ¿Usando qué? El contexto. En ese momento estaban las los primeros ferrocarriles y en base a eso
podía moverse más rápido. Fue una táctica militar que aprovechó. Y para solventar la comunicación usó algo llamado telégrafo, increíble pero real, y gracias a eso podía mandar mensajes para readaptar todo el ejército. En base a la batalla que tenía que hacer, readaptaba su ejército completo. Y así, bueno, von Moltke hace el análisis y genera el libro de las tácticas militares de von Moltke. Después les paso el nombre del libro si quieren, que ahí vi algo en el chat. Así que bueno, para que nos gustaba arrancar con algo de historia, un dato curioso, y esto lo que me lleva a las reflexiones de ser un grande, ser un gigante o ser gobierno, que tenés que estar representando en todos lados, podés seguir adaptándote y readaptándote según las necesidades, ¿no? De hecho, les traíamos esta anécdota porque esto que les vamos a contar no nos lo hemos inventado nosotros. Esto lleva pues varios siglos y bueno, pues al final adaptado lógicamente a la realidad y sobre todo pues al contexto moderno y organizacional, no el de batalla y el de guerra, pero al final la idea y de lo que hay por detrás y lo más básico o de base que utilizaban estos estrategas, ¿no? Estos generales en sus batallas, pues es un poco lo que les queríamos traer. Rodri hablaba del contexto, ¿no? Y seguro que han oído, no es la primera vez que oyen esto del mundo VUCA en inglés o VICA, ¿no? En español. Y este es el contexto que nos toca vivir, ¿no? En la actualidad es un mundo volátil, donde las cosas cambian continuamente. Lo que ahora está bien, mañana está mal. Hoy suceden unas cosas, se cambian las reglas. Total incertidumbre, mucha complejidad. Ahora veremos lo que entendemos un poquito por complejidad. Un mundo muy ambiguo y muy hiperconectado. De hecho, hemos puesto ahí la imagen del protagonista del último año y medio, ¿no? Ese bichito que hizo que la gente que llevábamos ya años hablando del mundo VICA o del mundo buca, pues nos lo plantaran delante, ¿no? Y este es un contexto que el mundo siempre ha sido un poco VICA, ¿no? Un poco buca, pero yo creo que ahora, en parte impulsado por la tecnología, en parte impulsado con la conectividad, no solo tecnológica, sino física que también tenemos. El otro día leía que estamos en el momento histórico en el que es más barato dar la vuelta al mundo. Antes, para dar la vuelta al mundo, bueno, solo millonarios, si nos acordamos de las leyendas, ¿no? De Phileas Fogg y demás, solo los multimillonarios podían dar la vuelta al mundo. Ahora, creo que leía que se puede dar la vuelta al mundo por menos de $5.000. No a Wow. cualquier sitio, probablemente yendo en low cost y yendo a pensiones de pocas estrellas, pero se puede dar la vuelta al mundo, ¿no? Con lo cual, esa conectividad que tenemos ahora, lo que sucede en una parte del mundo, como pueda ser China, que pensamos que está muy lejos, pues cómo nos afecta y de qué manera, no solo con la tecnología, sino también en lo físico, ¿no? Y esto es lo que nos ha tocado vivir, no podemos cambiarlo. Es más, yo creo que cada vez vamos a ir a más mundo buca, porque cada vez van a suceder cosas que nos lleven a mayor rapidez y a mayor impredictibilidad, a mayor incertidumbre muchas veces. Ojalá no sea por el virus, pero pasarán cosas. Está el tema de las criptomonedas, la inteligencia artificial, los robots. Creo que la tecnología nos hace de impulsores y de catalizadores de este mundo buca, ¿no? Ahí, Cuando Guerra, hablamos, si dale, sí, me dejas un Rodri. segundo para atrás en ese acrónimo, me gustaría agregarle una más, ¿no? Vos pusiste hiperconectado. Remoto. Digo, no nos olvidemos que otra complejidad más para agregar. Quería agregar un poco eso. Me parece que este evoluciona a Bucar, ¿no? Y el remoto empieza a tener su... Efectivamente. Nada, eso. Quería dejar eso también de que la remotividad cambia el contexto. Totalmente, nos han cambiado las reglas del juego, con lo cual ahora, pues, como decía por ahí la frase esta de nos sabíamos todas las respuestas y ahora nos cambiaron las preguntas, ¿no? Con lo cual, ahora en el contexto remoto, además, todo esto cambia, porque ya el mundo buca de por sí, pero es que ahora nos tenemos que relacionar, pues, en entornos virtuales, ¿no? Con su parte Tenés, positiva, ¿no? Yo, hoy que estoy en España y ustedes están en otras partes del mundo, podemos tener esta sesión, ¿no? Con lo cual, tal cual. también tiene su parte positiva, pero la parte de incertidumbre pues está muy, muy relacionada, ¿no? Y simplemente porque entendamos un poco la complejidad, aquí les hemos traído nada, un pequeño esquema, no vamos a entrar mucho, es el modelo Kinefin, donde básicamente nos ayuda mucho cuando estamos en transformaciones organizacionales a entender y a simplificar un poco el mundo, ¿no? Entendiéndole como que hay diferentes ámbitos donde nos podemos mover.
Cuando hablamos del ámbito de lo complejo, nos estamos refiriendo a que no sabemos las cosas cómo van a suceder hasta que no suceden. Solo en retrospectiva podemos saber cuándo las cosas funcionaron o no funcionaron. Todo lo que sea complejo, pues está íntimamente relacionado con las personas, o dicho de otro modo, todo lo que está relacionado íntimamente con las personas se convierte en complejo. Hasta el procedimiento más sencillo, hasta el procedimiento más automatizado, hasta el procedimiento más banal, se convierte en algo potencialmente caótico incluso si lo ejecuta un ser humano. Es más, en el momento en el que nos ponemos a trabajar como equipo, y nadie en ninguna organización puede conseguir nada por sí solo, sino que necesitamos relacionarnos y colaborar con otras personas de la organización, se convierte en complejo, ¿no? Con lo cual, por muchos libros que nos leamos, por muchas buenas prácticas que nos recomienden, por muchas herramientas que conozcamos y que hoy, por ejemplo, les traigamos, hasta que no las ponemos en acción, no veremos si nos funcionan o si no nos funcionan. Con lo cual, lo que les queremos traer hoy, no lo tomen como un dogma de fe, son cosas que a nosotros la mayoría de las veces nos funcionan, con lo cual les hemos traído potenciales cosas que les pueden funcionar. No lo tomen como algo que per se lo vayan a poder utilizar y funcionar más allá de que lo experimenten. Entonces, en el mundo de lo complejo tenemos que experimentar, no nos queda otra que experimentar, y las herramientas y el mindset que les traemos es desde que lo entiendan y lo puedan experimentar, ¿no? Desde ahí, en este contexto en el que nos movemos, pues qué grandes cosas nosotros nos gusta hacer, y esto se puede llevar a la vida personal también. Aquí Rodri y yo somos dos grandes convencidos de la agilidad. Rodri, a ver si nos ponemos a escribir el libro este de agilidad en la vida cotidiana y ponemos a Tenemos. aterrizarnos todas estas prácticas a la vida cotidiana, ¿no? No solo está en lo profesional, porque la vida cotidiana también es vica, también es volátil, también es incierta, también es compleja, también es ambigua, ¿no? Con lo cual yo me aplico mucho esto también en mi vida personal, ¿no? Cuando hablamos de este contexto, ¿qué nos ayuda? ¿Qué nos ayuda? Pues nos ayuda, por ejemplo, cuando tenemos incertidumbre y cuando no sabemos lo que va a suceder, pues planificarnos en ciclos cortos, es decir, lo que llamamos ciclos cortos de planificación, hacer revisión y de esa revisión luego sacar acciones para actuar y para seguir iterando. No tiene sentido planificarnos a 6 meses, no tiene sentido planificarnos ni a 3 meses, no tiene sentido pues establecer estrategias, lógicamente, a largo plazo, establecer visiones que nos aúnen, pero la táctica y la operativa pensamos que debemos planificarnos en ciclos cortos, con lo cual, ¿cuánto deben durar esos ciclos? Pues cuanto más incertidumbre, menos. Yo me acuerdo que cuando empezamos el año pasado, en marzo, la pandemia y nos tuvimos que ir todos para casa, nos planificábamos en ciclos semanales. Es decir, el lunes nos planificábamos y el viernes revisábamos y pensábamos cómo íbamos a hacer la semana siguiente. No nos podíamos plantear ni a una semana vista porque las normas, el confinamiento, pues iba cambiando casi diariamente, ¿no? Entonces, cuanto más incertidumbre, yo les diría que se planifiquen en ciclos más cortos, ¿no? Donde planifiquen, hagan y luego revisen ese trabajo e implementen mejoras, ¿no? Posterguen las decisiones. Intentemos postergar las decisiones lo máximo posible para intentar tener la mayor certidumbre posible. Yo no sé si este año, no sé dónde me voy a ir de vacaciones. Aquí en España las vacaciones son en julio y agosto. Parece poco tiempo, pero es que no sé qué va a pasar en julio y agosto, con lo cual voy a postergar la decisión de si me voy a marchar de vacaciones y a dónde lo máximo posible. ¿Para qué? Para tener mayor información de mi contexto, mayor datos y poder tomar la mejor decisión con la mejor información. Claro, no puedo postergar indefinidamente una decisión, la puedo postergar hasta lo que llamamos el último momento responsable. ¿Cuál es el último momento responsable? En el momento en el que si ya no tomas la decisión, pues pierdes, ¿no? Tu Punto sin coste, retorno, el pues punto sin eso retorno. es un punto sin retorno, ¿no? Pues en este caso, el día 1 en el que yo inicio las vacaciones, pues el día anterior al menos puede ser el último momento responsable, salvo que mis vacaciones sean muy grandes y pueda tomar esa decisión en el transcurso de las vacaciones, pero ya habré perdido días, ¿no? Entonces, ese medir cuándo es ese último momento responsable e intentar decidir lo más tarde posible, pues puede ser interesante.
También hablamos de, Rodri, aquí esto te encanta, la opcionalidad, ¿no? Sí, es uno de los conceptos de la agilidad y en realidad de la planificación adaptativa, que es lo que venimos a charlar hoy, que más me gusta. Ahí cuando lo escuchaba a Isra de postergar decisiones y lo escuchaba de semana a semana, qué fuerte, ¿no? Porque te iba cambiando el contexto completo, ¿no? Ni siquiera se podía tomar una decisión a corto plazo porque hay medidas, había doctrinas y de todo, ¿no? Y acá un poco te pregunto, Isra, también me imagino que esa planificación de lunes a viernes, me imagino que lo que hacían era pimponear la mayor cantidad de opciones posibles. Claro, Que es el concepto de opcionalidad que tanto me gusta. Pues viajar, no viajar en mi coche, en mi bicicleta, ¿no? Me imagino que todas esas también eran parte de claro, esa planificación que generalmente venir a la oficina antes era una obviedad. Ahora empieza claro. a tener... ¿Cómo era eso también, me imagino? Totalmente, porque además en estos contextos VICA, donde lo que queremos es adaptarnos lo más rápido posible, porque pues, estos contextos son muy cambiantes, para poder movernos y cambiar de dirección, si lo queremos hacer con seguridad, tenemos que haber podido generar opciones para poder movernos en esas opciones, ¿no? Podríamos decir que si somos un camión o un coche que va por la carretera y queremos cambiar el rumbo, tendremos que haber construido al menos una posibilidad de salir de la carretera, Eh, aunque sea un camino de tierra, ¿no? Entonces, trabajar la opcionalidad, cuántas potenciales opciones nos vamos generando para luego tomarlas o no tomarlas, pero potencialmente poder tomar opciones, es una de las magias, yo creo, de movernos con agilidad, entendiendo la agilidad como una adaptación rápida al cambio en estos contextos VICA, ¿no? Y aquí no hay una receta mágica, ¿no, Rodri? Aquí, pues muchas veces es cómo exploras para entender que hay caminos diferentes, cómo a lo completamente. mejor conectas con personas para abrir caminos, por un lado, son conversaciones, es cómo me voy preparando a lo mejor con datos para cuando llegue el momento de tomar la decisión pueda tomarla. No sé si alguna cosa más, por ejemplo, se te ocurre, ¿no? Para aumentar la opcionalidad de esa toma de decisiones. Sí, a ver, justamente en la planificación adaptativa, que en este contexto cuando nos pusimos a pensar con ISRA, fue, bueno, muchas veces los objetivos, tanto en instituciones grandes como gobiernos o macroempresas, vienen heredados, ¿no? No es que yo siempre me puedo poner mis propios objetivos, pero yo siempre le puedo generar opciones a esos objetivos. Y acá es la parte de responsabilidad y autonomía que figura ahí. eh, Todo el mundo quiere ser autónomo. Yo siempre digo, la autonomía y la autoorganización para mí es bidireccional. Así como la organización y el contexto te tiene que ayudar a que lo puedas tener, vos también tenés que poder lograr dar tu parte para esa autonomía y para esa organización. Y pasa por tener un propósito bien marcado, alineado a una estrategia. Entonces, siempre, a mí me gusta mucho Fred Kaufman. Fred Kaufman dice que la responsabilidad es la habilidad de poder responder. Y de ahí se arma el acrónimo responsabilidad, ¿no? Eh, entonces, si yo, lo que hablábamos antes, y vuelvo a parafrasear que todo tiene que ver con todo, von Moltke, ¿no? Eh, Napoleón a sus militares le decía, tenemos que tomar Berlín, y punto. Les daba un propósito claro y les dejaba armar la estrategia. Por eso con Israel lo poníamos ahí en propósito y estrategia como que tiene una correlación que nacen de la habilidad que puedo tener. Sin embargo, Moltke lo que le pedía a sus gerentes militares o a sus caudillos más importantes, que vengan y le consulten a él cada decisión y cada estrategia, ¿no? Entonces, al tener ese propósito tan controlado, les sacaba opciones. Y yo toda la parte, cada movimiento que hago, tengo que ir a preguntártelo, probablemente la cantidad de opciones y la autonomía no esté. Eh, Ahora, todo esto, vos podés liberar el propósito, vos podés liberar marcar bien clara la estrategia, en realidad contar el propósito y liberar la estrategia. ¿Cómo nos aunamos en nuestras ideas? Bueno, lo más importante, un concepto que a mí me gusta hablarlo siempre, es el seguimiento. No solamente pongámonos objetivos y tengamos el propósito claro, sino juntémonos a ver cómo viene este seguimiento para la cantidad de opciones. En el relato que decía Israel recién, perdón, en el relato que decía Isra recién,
él hablaba de generar opciones, pero no siempre tomarlas. Bueno, ¿y cuándo decidimos cuándo tomarlas, no? Tiene que haber ese seguimiento, tiene que estar eso, revaluémonos, a ver cómo seguimos, que es lo que inició también diciendo de planificación corta. Si hacemos cortas planificaciones, hacemos en poco tiempo, bueno, el seguimiento es cada vez que termina esa planificación, cada viernes ver qué vamos a hacer la próxima semana, con el contexto que estamos teniendo. Aquí cuando hablamos, lo he comentado antes, pero ahora que están aquí los tres conceptos, eh, el propósito es algo que nos llega a muy largo, ¿no? Es un propósito vital, podríamos decir, un propósito que nos conecta con por qué estoy realizando esta tarea, ¿no? Esto es un propósito porque en mi organismo, en mi organización, en mi gobierno, estoy con un propósito concreto, ¿no? Y es hasta inspiracional. En las organizaciones TIL se habla de propósito evolutivo, es decir, que no es un propósito fijo y estático, sino que muchas veces ese propósito evoluciona. Y eso debe ser algo que nos permita levantarnos por las mañanas, ¿no? Yo cuando hago procesos de transformación, en estos procesos de transformación, Rodri, coincidirás conmigo en que a veces son dolorosos porque cambiamos los hábitos de las personas, tenemos que cambiar ciertos comportamientos, hay fricciones, hay tensión, hay que llevar un proceso de transformación con el hecho de seguir trabajando en tu día a día. Con lo cual a mí lo que me hace levantarme por las mañanas para seguir en ese rol es que intento impactar en las personas para hacer un mundo mejor y que esas personas trabajen mejor en su organización para que las personas de esa organización entiendan y vayan más felices a trabajar. Eso es lo que a mí me mueve para levantarme en última instancia por las mañanas. Ese es mi propósito. Ahora, ese propósito tengo que tener una estrategia para llegar, ¿no? Y esa estrategia, pues no estamos diciendo que sean estrategias a una semana, eso no, tampoco tiene ningún sentido. Tienen que ser estrategias que nos permitan tirar líneas. Nosotros, por ejemplo, hacemos estrategias a 3 meses y revisamos esas estrategias cada 3 meses. Antes se hacían estrategias a más largo plazo, incluso a 5 años a veces, ¿no? Nosotros ahora estamos acortando esos tiempos, más allá de tener la visión a largo plazo, estrategias a 3 meses y en 3 meses revisamos en ese seguimiento, ¿no? Con lo cual establecemos diferentes ciclos de planificación y revisión, donde la estrategia podemos llevarla a 3 meses y la operativa, como les decía, pues podemos revisarla semanal, quincenal o mensualmente o incluso todos los días. En un contexto muy extremo, podríamos todos los días estar reflexionando sobre lo que ha sucedido para mañana tomar decisiones diferentes, ¿no? Esto, pues en nuestros contextos habituales, como digo yo, en el que no hay vidas humanas en juego, pues quizás sean ciclos demasiado cortos, ¿no? Pero bueno, lo importante es que nos quedemos con la idea No de lo que estoy hay detrás. seguro, Isra, no estoy seguro. Hay muchos bestsellers, muchos libros que tienen que ver con el cambio de hábitos que te dicen, hace una revisión diaria, deja eso, ¿no? Una sola persona, el otro día leía que, por ejemplo, si se lavara los dientes una sola vez a la semana, una sola vez al día, y es a la mañana, cambiar el hábito a que sea de noche, le llevaría en promedio 7 meses. O sea, imagínense en una organización grande, un contexto, ¿no? Y la resiliencia que hay que tener de ir para adelante y para atrás. Esto que decía Isra de por Importante. qué nos dedicamos a esto, ¿no? Siempre a veces con Isra jugamos, decir, bueno, hoy dimos un pasito para adelante, preparémonos para ver cuándo viene el pasito para atrás, porque va. Eso es, eso es, eso es. Y Rodri, oye, ¿y qué me cuentas de un poco el control, ¿no? Que a veces está como un poco manido, e incluso a veces tenemos la sensación, yo por ejemplo, de que parece que cuando hablamos de planificación adaptativa, adaptarnos implica perder el control. Pero creo que aquí, para nada, al contrario, ¿no? Estamos hablando de justamente las dos cosas, lo mejor de la adaptación, pero con control y con supervisión, ¿no? Exactamente. De hecho, parte de la planificación adaptativa y de por qué empezamos todo este tinte con tácticas militares, imagínense que un militar lo que necesita es tener control sobre todo, todas las cosas, pero él tiene claro qué es lo que necesita, ganar una batalla o demás, no tiene bien claro el cómo, y lo que busca es las habilidades de las otras personas que lo ayuden a resolver ese cómo. Yo quiero conquistar determinado lugar. ¿Cómo lo hacemos, Isra, que tenés la habilidad para? Bueno, con Isra tenemos una parte de nuestro trabajo que es muy fácil, siempre al principio que nos llaman para una transformación cultural, es muy fácil decir, tenés un problema de comunicación, ¿no? Siempre la comunicación es un problema porque la comunicación no le va a cerrar nunca en una transformación digital. Sí.
Uno de los top 5, podríamos decir, de problemas en las organizaciones, ¿no? Al final, lo que planteamos muchas veces desde esta planificación adaptativa en cuanto al control no es eliminarlo. Y esto yo creo que es una de las leyendas urbanas que hay con todo esto de la planificación adaptativa, que es que parece que tengo que eliminar el control, ¿no? No, al contrario. Lo que planteamos es hacer ese control, ejercerlo de manera diferente, ¿no? Sobre el Distribuida qué, y eso rotativa. es. Eso es. Y como dejamos aquí en post-its, pues de maneras, pues por ejemplo, con lo que llamamos radiadores de información. Un radiador de información no deja de ser un documento, un tablero, un lo que sea, donde, hola, Guada, te estamos viendo. Llevamos media hora, ¿verdad? Ya, sí, creo que tenemos que pasar Perfecto, al muy tema, bien, pero muy bien. Pues avanzamos, avanzamos, avanzamos. Esto de los radiadores, por terminar esta parte, tiene que ver un poco con cómo compartimos la información. Es decir, la información muchas veces pensamos que es poder, ¿no? Sin embargo, el poder realmente está en esa información que hacemos con ella y que las personas realmente podamos tomar las mejores decisiones, ¿no? Entonces, trabajamos mucho desde el concepto de radiador de información donde la gente puede ir a consultar la información para poder tomar las mejores decisiones. En este contexto en el que podemos cambiar pues, de una manera más rápida, independientemente de que tengamos, como decían ahí, estaba viendo en el chat, oye, es que yo tengo objetivos a 4 o 5 años, lo que dura un mandato. Claro, perfecto, cada gobierno viene con una visión, perfecto, pero yo en esos 4 o 5 años probablemente hayamos cambiado el paso en varios momentos, incluso probablemente los objetivos hayan cambiado de prioridad porque ha sucedido algo, una situación, un acontecimiento, un cambio, y probablemente incluso los gobiernos, aunque planifiquen a 5 años, van cambiando el paso, ¿no? Con lo cual, todo esto aplica a pesar de que el contexto o el marco inicialmente podamos considerarlo que es más rígido de lo que luego la realidad creo que es, ¿no? Y bueno, sin más dilación, completamente. Rodri, entonces, avanzamos. Eso, iba a decir Opa. completamente, Irra, para cerrar ese tema que decías recién de radiadores de información y demás, o planificación a 4 años o a menos. Digo, el coronavirus no se lo esperó nadie, nos cambió a todos, todos cambiamos la planificación y nos adaptamos, y ahora pareciera que nos volvimos a beber en nuestra realidad. ¿Qué tips tenemos para todo esto? Bueno, esta última parte, esta última media hora, o en realidad 10, 20 minutos que queremos compartir con ustedes, será empezar a brindarles mucha información, ¿no? Así como me cambia el contexto, me cambian los objetivos, me tengo que readaptar, en 4 años me cambia un mandato, me tengo que readaptar, o en menos en algunos casos. Ahora vienen muchos tips de herramientas y objetivos, ¿no? Acá tenemos un cuadro que a mí me encanta, que es de objetivos y seguimientos. Yo siempre me pongo primero un objetivo macro. Este lo dejé vacío, ¿no? Pero imagínense que en el primero vamos a hacerlo con algo más fácil y más incómodo para todos. Por ejemplo, un club de fútbol. Si un club de fútbol, un presidente quiere decir, bueno, quiero llenar mi estadio, quiero que todos los partidos que juego local, por ejemplo, mi estadio esté completo. Y ese es el objetivo. Voy a mi director técnico, yo soy presidente de fútbol, voy a mi director técnico y le digo, che, ¿qué habilidad tenés vos para ocupar las gradas todos los partidos de local a su máxima exposición? Si soy el director técnico de fútbol, y bueno, que nos vaya muy bien en el campeonato. Esa es mi habilidad, ¿no? Mi habilidad es que el equipo de fútbol juegue bien. Entonces yo lo que te puedo garantizar es, bueno, mi objetivo podría ser que el 90% de los partidos de local los ganemos o los empatemos. Y a través de eso se desmenuzan distintas tareas. Siempre se nos confunde los objetivos con la cantidad de tareas que tenemos que hacer. Bueno, ahí se dará vuelta el director técnico de fútbol y dirá, mis tareas tienen que ser hablar con el entrenador de arqueros, hablar con el entrenador de delanteros, hablar con el entrenador de defensores y preguntarle a ellos qué habilidades tienen para que esto pueda pasar. Y bueno, ahí el entrenador de delanteros dirá, y si hacemos un gol por partido, yo creo que vamos a ganar más partidos de los que vamos a perder. Entonces voy a entrenar para que el 90% de los tiros al arco de mis delanteros, de los delanteros, vayan al arco. Bueno, y así, ¿no? Objetivo, fíjense en cómo el entrenador de delanteros y el director técnico de fútbol heredó el objetivo más grande e hizo con sus habilidades cómo puedo responder a este objetivo y cómo puedo generar entregables. Hablo de entregables cuando hablo de mediciones concretas, porque después, en lo que hablábamos de la importancia del seguimiento, tenemos que ir viendo
ese seguimiento para dónde vamos y tiene que ser lo más objetivo posible, en el sentido de, no tiene que depender de lo que creo, no tiene que depender de lo que siento, tiene que depender de información concreta que pueda medir y pueda darle seguimiento, ¿no? Así que este cuadro yo me lo hago con todos los objetivos que tengo que hacer, ya sea objetivos propios o heredados, me parece que funciona muy bien. Y si este les cuesta un poco, puede ser que no estemos priorizando bien, ¿no? Y al lado tenemos más herramientas, Irra, vamos al de al lado, este. Digo, cuando les cueste un poco empezar a pensar objetivos, como les decía Israel, de 3 meses y lo tenemos que pensar en cosas más cortas, bueno, piensen qué les está afectando una hoja de ruta muy simple, qué les está afectando hoy, por qué no pueden seguir adelante con esa tarea o ese objetivo, qué podrían hacer a partir del lunes para que liberar ese dolor y qué pueden hacer en 3 meses. Y vayan revisando esa hoja de ruta todas las semanas en esta planificación adaptativa, a ver qué tarea nueva pueden agregar, sacar, sumar o priorizar distinto. ¿No es cierto? ¿Qué otra herramienta de priorización, Isra, se te ocurre? Claro, fíjate que sobre todo estas herramientas tan aparentemente sencillas, yo creo que nos evitan muchas veces el tema de bloquearnos, ¿no? O el folio en blanco, es decir, pues no sé por dónde empezar, no sé por dónde priorizar. Pues piensa en mañana y luego proyecta 3 meses, pero piensa este dolor mañana si puedes hacer algo, ¿no? Y eso, pues a veces nos desbloquea totalmente, ¿no? Lo que decimos Ma- el acrónimo Quick sí, Win, ¿no? Que a veces lo eso decimos, es, el Quick Win. ¿Qué Quick Win eso es. puedo hacer? ¿Qué resultado fácil y rápido puedo hacer para que me cambie ese dolor? Eso es. Entonces, otra herramienta que nos ayuda mucho en esta priorización, que también es aparentemente sencilla, es decir, no estamos aquí trayendo grandes herramientas, pero a nosotros nos ayuda mucho por todas las conversaciones que hay detrás, es la matriz que llamamos de impacto-esfuerzo. La matriz de impacto-esfuerzo nos obliga primero a entender qué es impacto y aquí lo asociamos directamente al valor que estamos aportando y quizás una de las primeras conversaciones que tenemos que tener como equipo o como organización es qué es para nosotros valor y cómo aportamos valor a nuestros ciudadanos, a nuestros clientes, a nuestros usuarios, a quien para el que estemos trabajando. Pero nosotros siempre cuando hablamos de cliente hablamos del último, en última instancia, ¿no? El ciudadano, la persona que al final se va a beneficiar, ¿no? De que mi trabajo pues sea realizado de una determinada manera. Entonces esto muchas veces plantear esta matriz no es la matriz, que es muy sencilla, sino las conversaciones que hay detrás para definir qué es impacto, ¿no? El esfuerzo quizás sea más sencillo de definir porque muchas veces nos lo llevamos a tiempo, nos lo llevamos a complejidad, nos lo llevamos a cosas que son quizás mentalmente a veces más sencillas de gestionar, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta matriz de impacto-esfuerzo, todos los objetivos, todo, porque al final aquí hemos pasado muy rápido por esta matriz, pero fíjense que los objetivos, una vez que los vamos definiendo, los desgranamos en tareas y actividades que van a impactar en ese objetivo, como decía Rodri también, y cómo vamos a saber que ese objetivo se va moviendo, ¿no? ¿Cuáles son las métricas clave, los resultados clave que nos van a permitir saber que vamos avanzando hacia ese objetivo, ¿no? Y qué entregables van a estar relacionados con esas tareas y con esas actividades que van a hacernos mover los resultados clave, que van a hacer que cumplamos los objetivos, ¿no? Entonces, son los conceptos que están todos relacionados. Una vez que sabemos esos objetivos, que tenemos esas tareas clave, que tenemos esos resultados clave, pues tenemos que decidir por dónde empezar, ¿no? Muchas veces el impacto nos viene muchas veces marcado en el sentido de, pues ahora toca porque el gobierno actual ha decidido que se va a priorizar más esto, con lo cual el objetivo primario, como podríamos decir, que está priorizado. Ahora las actividades y todas las tareas que vamos a necesitar para conseguir ese objetivo es lo que quizás tengamos que priorizar, ¿no? Entonces, una vez que hemos priorizado por impacto y por esfuerzo y nos salen aquí las tareas distribuidas en esta matriz, pues les hemos indicado aquí, pues lo tenemos ahora la prioridad por la que debemos comenzar, ¿no? ¿Por qué deberíamos comenzar? Pues por lo que genere más impacto y nos lleve menos esfuerzo, con lo cual todo lo que queda en este primer cuadrante, cuanto más arriba y a la izquierda, muchísimo mejor. Esta esquinita, si nos quedara ahí algo en esta esquinita, sería lo primero por lo que podríamos empezar. ¿Por qué? Porque me va a implicar muy poquito esfuerzo y me va a generar muchísimo impacto, ¿no? Con lo cual todo esto
pues es maravilloso. Luego, pues cosas que a lo mejor generen menos impacto, pero que también nos lleven poquito esfuerzo, pues a veces es interesante valorar, al menos, valorar, ¿bien? Porque, ¿qué pasa? Que lo que genera más impacto, pero tiene mayor esfuerzo, que es lo que hemos delimitado en esta tercer cuadrante, pues muchas veces, como nos lleva mucho esfuerzo, lo que tenemos que hacer es tratar de llevárnoslo al cuadrante 1 de menor esfuerzo. Es decir, podemos reducir el tamaño de lo que nos estamos marcando aquí que lleva mucho esfuerzo para reducirlo en tareas que nos lleven menos esfuerzo para ir cumpliendo temporalmente eso, de tal manera que si algo nos sale en 3 y vemos que va a generar mucho impacto, pero nos genera mucho esfuerzo, dividámoslo en cosas más pequeñas que podamos a la vez repriorizar dentro de esta matriz y podamos llevarnos pues al cuadrante 1 o al cuadrante 2, ¿no? Excelente. Y lo más importante, que a veces tan importante es hacer como no hacer, ¿verdad, Rodri? Al final, en las organizaciones nos encontramos haciendo muchas cosas a la vez, demasiadas, ¿no? Y cuando llegamos a una organización y nos dicen, ¿nos pueden ayudar para priorizar? Digamos, ¿a qué le van a decir que no? Y esta matriz nos da rápidamente a lo que le tienen que decir que no, que son cosas que no tienen mucho esfuerzo y poco impacto. Entonces, si estamos generando tareas y actividades que van a tener mucho esfuerzo y poco impacto, directamente no lo hagamos. Pensemos en otras Exacto. cosas que generen mayor impacto para conseguir ese objetivo, ¿no? Ahí lo que se me viene la frase esta que dice, si nunca decís que no, tu sí no vale de mucho, ¿no? Así que siempre es muy importante saber el no. Todo esto que nosotros le venimos contando, objetivos, desmenuzar en tareas, entregables, esos entregables que figuran en la otra matriz podrían ser aprendizajes, matriz de impacto-esfuerzo. Estamos muy parados en lo de individual, ¿no? Entonces también dijimos, bueno, pongamos alguna herramienta que sea de coordinación entre personas y que está ahí abajo. Isra, si me haces zoom un poquito más ahí abajo, el círculo de coordinación. Esto está pensado en un play role de cliente ejecutor, y cliente no nos referimos a empresas ni organizaciones, sino a quien hace el pedido, y ejecutor es a quien lo recibe, ¿no? Esto podría aplicar en cualquier ámbito posible. Eh, Hay 4 esquinas muy importantes acá, que es preparación de una petición. Básicamente necesito hacer esto, que puede desprenderse de una de las tareas o entregables que teníamos en el cuadro de más arriba, que está priorizado en esfuerzo y impacto alto, pero que no lo podemos hacer solo. Entonces necesitamos pedírselo a otra persona. ¿Cómo nos pasó con esto? Isra, me armás el mural, me pasás esto. Yo ahí le estoy haciendo peticiones muy rápidamente a Isra. Esto es muy rápido, ¿no? Porque el pedido es sencillo y tenemos que ir a un tablero, pero bueno, Isra podría hacer una negociación, decir, bueno, me tomo el agua y ahora voy, Rodri, ¿no? Podría ser una de la coordinación, de que acaba de pasar, lo digo, justo, todo tiene que ver con todo, acaba de pasar que mientras yo le pedía que vaya al otro, él estaba tomando agua. Después de eso, Isra ejecuta, dice, ok, ya que negociamos, me dejás tomar agua, voy a mover el tablero, está la ejecución y ahora yo estoy evaluando si estamos en el cuadro correcto o no. Y tiene el post-it pegado abajo de seguimiento porque es tan importante hacer seguimiento de nuestras tareas al individual para generar opciones como para generar opciones al grupal y hacer seguimientos coordinativamente, ¿no? Y todos podemos estar hablando de esos objetivos y todos podemos estar hablando del propósito. Y aún así dividirnos en tareas más pequeñas en este círculo de coordinación. Es muy importante en todo esto que haya mucha confianza en esa coordinación y que se pueda hablar literalmente en estos 4 tiempos. Puede haber una negociación. El hecho de que yo siempre trabaje con las mismas personas no implica que siempre tengan que responder a mis pedidos, ¿no? Entonces tiene que estar ese espacio, y ahí es donde entraba la autonomía del cuadro que le mostrábamos al principio. La negociación es autonomía. Para mí, negociación es un término que no es más que un acuerdo. Una negociación para mí es un acuerdo, puede ser un acuerdo de trabajo, puede ser un acuerdo contractual, puede ser un acuerdo de pliegos, puede ser un montón de cosas, ¿no? Pero una negociación es un acuerdo de trabajo que después ejecutamos y evaluamos cómo nos fue con eso. ¿Algo Sin que se te duda, ocurra, Isra? yo creo que aquí lo más importante de esto lo conocemos como el círculo de coordinación de acciones o el círculo de la coordinación, si quieren
buscar más información al respecto, pueden encontrar algo de información por internet. Creo que es fundamental cuando la primera parte, ¿no? Petición, y entre la petición y la ejecución y generar un compromiso, creo que a las personas muchas veces nos falta conversación para que ese pedido esté suficientemente claro y marquemos exactamente cuándo lo necesitamos. Las expectativas de éxito, ¿no? ¿Qué espero yo cuando te pido esto? ¿Con qué criterios de aceptación lo voy a validar después, ¿no? Y tener esas conversaciones, incluso tengamos la conversación, como decía Rodri, de cuándo vamos a establecer el seguimiento. Oye, necesito esto, lo necesito para dentro de una semana, o lo necesito mañana, o lo necesito dentro de 15 días, lo necesito que sea de esta manera, y oye, ¿te parece que nos volvamos a juntar para ver cómo está el tema dentro de una semana? Esto muchas veces mi sensación es que no lo hablamos, con lo cual luego nos movemos en el ámbito de la falsa alineamiento de expectativas, porque cada uno se ha ido con unas expectativas, y en el mundo de la incertidumbre, ¿no? Porque al final, pues el ejecutor pues se va a hacerlo, y como no hemos delimitado ciertas partes en el pedido, pues luego nos encontramos las sorpresas cuando nos hacen la devolución, ¿no? Además, no hemos establecido ningún criterio de seguimiento, con lo cual no hemos podido dar feedback temprano para que la persona pues, pueda tener tiempo suficiente para cambiar el curso de la tarea, ¿no? Con lo cual, este círculo, que es aparentemente sencillo, luego es complejo y requiere de conversación. Cuanta más conversación tengamos al inicio para que el pedido sea lo más claro posible, la expectativa, la condición de aceptación y el cuándo vamos a hacer el seguimiento, creemos que potencialmente disminuimos la probabilidad de que la entrega no sea satisfactoria, o que si hay algún problema por el camino, porque somos humanos y el mundo es muy complejo y pueden pasar muchas cosas, lo podamos reconducir a tiempo, podamos tomar las medidas durante el seguimiento para poder reconducir. Pues mira, en la entrega de la mañana no me va a dar tiempo. ¿Qué hacemos? Avisemos, ¿no? Con antelación, para poder cambiar la hora, para poder cambiar las expectativas, para poder cambiar el alcance. Pero lo peor no es no cumplir con el pedido, con el compromiso, sino no comunicarlo con la persona, que al final Exacto. habíamos generado ese compromiso, ¿no? Y Rodri, si ¿cómo hago lo eso, ves? Isra, ¿qué estoy haciendo? Te estoy robando la capacidad de generar opciones a tiempo también, que es un concepto muy importante que Efectivamente. veníamos antes, porque si yo te lo aviso a último momento, te saco capacidades, te voy sacando planificación. Desde ahí que yo digo, para mí la negociación es un acuerdo de trabajo. Nosotros estamos negociando todo el tiempo con nuestros pares, ¿no? Y cuando nos comprometemos todo el tiempo, y lo relaciono con el primer tema del Buca R, con el remoto. No sé si les pasa, me imagino que sí, se los cuento como experiencia propia, si no. Hoy todo el mundo cree que es muy fácil estar en reuniones, porque te salís de una y con un clic puedes estar en la otra. Y uno se la pasa de lunes a viernes en 8 horas de reuniones diarias, con suerte, y hace su trabajo después de hora, porque el resto del tiempo estuve en reuniones. Digo, ¿cómo son esas negociaciones y esos compromisos si no decimos estas cosas claramente también, ¿no? Y no nos reservamos el tiempo por agenda para poder ejecutar, para poder trabajar? Vivimos en la parte de arriba de esta matriz que nos está mostrando Israel. Vivimos en la parte de petición, oferta, de preparación y negociación, y nunca estamos pudiendo avanzar porque no hay tiempo de poder ejecutar. Eso es una recomendación también, o otro tip, otra herramienta que les puedo dar es: miren su agenda, fíjense en la cantidad de reuniones que tienen y fíjense en qué momento están pudiendo operar todos esos compromisos, ¿no? Evalúenlo también al individual. Perfecto, muy bien. Nos queda ya muy poquito tiempo y queríamos dejar quizás algunos minutos para alguna pregunta. Les dejamos aquí simplemente por si luego acceden al mural, esta pizarra, les dejaremos acceso. Hemos dejado aquí otra manera también de intentar planificarnos, porque ya hemos priorizado, pero ahora tenemos que realizar esa planificación, ¿no? Que es un poco la parte del mapa de impacto, ¿no? Donde es otra manera de entender lo que les estamos contando y a partir del objetivo, pensarlo primero a qué actores clave les impacta este objetivo, de tal manera que podamos priorizar en función de la importancia de esos actores, para luego entender, una vez hemos definido los actores, qué impacto queremos generar en esos actores, y a partir de ahí entonces sí trabajar en qué actividades y qué entregables, ¿no? Con lo cual es una manera diferente que les traemos de entender la planificación y la priorización. A partir del objetivo, en lugar de pensar primero en las tareas,
que es lo que muchas veces nos lleva, pensemos primero en los actores clave a los que les vamos a impactar, pensemos en esos impactos y a partir de ahí, con este árbol de decisión que les traemos, nos focalizaremos en las ramas de entregables que mayor impacto generen para los actores que hemos priorizado con mayor intención a la hora de entregarles o de generarles este trabajo, ¿no? Y esto es un poco lo que les traíamos, porque hablábamos de planificación adaptativa, con lo cual la parte de ejecución, pues lo Bien. dejaremos para otra sesión, ¿verdad? Porque hoy queríamos, pues, traer sobre todo la parte de planificación, los grandes conceptos que hemos traído que se pueden aplicar a cualquier ámbito y cómo les queríamos traer alguna herramienta que a nosotros nos funciona y como siempre decimos, que la herramienta sea una excusa para que tengan conversaciones, ¿no? La herramienta no les va a resolver ningún problema, les va a resolver el problema la conversación que tengan, los acuerdos a los que tengan y cómo estas herramientas pues las ponen como excusa para juntarse y generar esos acuerdos, esas peticiones, esos seguimientos, pues de una manera relativamente ordenada y orquestada dentro del que el mundo pues a veces tiende a ser caótico, complejo, ¿no? E impredecible, ¿cómo podemos ponerle un poquito de orden a ese a veces caos que es el día a día, ¿no? Bueno, qué fantástico, Isra. Gracias, Rodri. Hay algunas preguntas que nos fueron dejando en el chat. Les comparto. Una de las dudas era si podrían decir cuál es el libro que habían hablado al principio. Bueno, hay varios, Von Moltke escribió varios y tiene varias reediciones. Sabía que esta pregunta iba a venir, lo tengo acá. El que más me gustó a mí, ya se los digo, porque con Isra tuvimos esta duda y dijimos, ¿cuál contamos? Arte de la guerra, tácticas militares se llama, de Von Moltke. No es el arte de la guerra de Tao Tse, ¿no? No, Isra sabe bien el nombre. ¿Cuál es el arte de la guerra, Isra? ¿El autor? Sí, me has pillado porque eh, sí, el arte de la guerra. A ver, espérate, que es un nombre japonés, el Es un arte de nombre la japonés. guerra. Este Ahí es el dicen en arte el de la chat guerra, Sun tácticas Tzu. militares de Helmut von Moltke. Eso Ahí, es Sun Sun Tzu. Tzu, ¿vale? Lo Que se copiaron, escribe lo Sun copiaron en y el chat. Tzu. Exacto. Bien, buenísimo. Otra pregunta que decían es, ¿podrían comentar qué herramientas de planificación adaptativa ágil recomiendan para seguir la traza de las decisiones? El seguimiento sería, asumo que es el seguimiento, si no hay que vayan corrigiendo. A mí me gusta mucho el OKRs, que es Objective Key Results, que es, nada, está muy de moda, lo van a escuchar mucho en este tiempo, pero una de las partes más importantes de definir objetivos con OKRs, en su acrónimo de inglés, define que es muy importante salir desde un propósito y define ciclos de seguimiento. Ahí les recomendaba uno de los libros que es Medir lo que importa de John Doerr, lo explica muy bien y explica todos los ciclos de seguimiento que hay que tener. A mí es uno de los que más me gusta y otra forma de poner objetivos muy buena que a mí me ha resultado son objetivos SMART, que es un acrónimo, lo pueden buscar, y objetivos CLEAN. La combinación de ambos es muy importante y nada mejor que hacer una cita recurrente en Calendar para hacer un seguimiento. Me parece que keep it simple, ¿no? Manténganlo lo más simple posible, pero júntense a poder discutirlo. Que lo más lindo es la conversa que pasa más allá del objetivo. Bien, bien. Acá preguntan qué quiere decir OKRs. Objective Key Results. Objetivos y resultados claves en su traducción en español. Un poco lo que dice la teoría es, vos ponete O, que sean objetivos bien macro, bien ambiciosos, memorables, y inventate tantos KR como puede, que tantos resultados clave, como a vos se te ocurran, que ayuden a ese objetivo. Después cuando haces ese seguimiento y lo barres, si cumpliste hasta el 70% de esos KRs, de esos resultados claves, se da por cumplido el objetivo, porque recordemos que tenía que ser ambicioso y ¿por qué memorable? Para que te lo puedas acordar todo el tiempo, ¿no? Mientras estás en la batalla del día a día, en la diaria, como le solemos decir.
Buenísimo. Bueno, comparto otra pregunta, ¿les parece que está buena? Dice, gobiernos y organizaciones trabajan habitualmente con planes de 4 o 5 años coincidentes con la duración de los mandatos. ¿Es viable combinar esta mirada ágil con ciclos de revisión de objetivos cortos en un marco de 4 o 5 años? Sí, lo hablábamos antes, ¿no? Claro, al final, estos ciclos de 4 o 5 años que vienen pues impuestos por el gobierno que sale elegido, pues tenemos que, nos marcan esos grandes objetivos, podríamos decir, y esos objetivos, pues muchas veces tienen sus prioridades, ¿no? Que luego van cambiando muchas veces, ¿no? Con lo cual, en ese marco temporal que nos marcan y con esos grandes objetivos que muchas veces ya están marcados, luego toda la táctica, aterrizar esos objetivos a tácticos y a operativos, pues es un poco quizás el margen que tenemos de maniobra, ¿no? Bueno, cada marco temporal es diferente y aún estando aparentemente claramente definido, pues nos damos cuenta luego muchas veces que va cambiando, ¿no? Con lo cual, aunque aparentemente pueda parecer todo muy estable y que vienen los objetivos grandes marcados, pues la realidad es que luego van cambiando. Pero sí, al final te tienes que adaptar pues dentro del marco temporal. Igual, Bueno, nada, si digo, volviendo a la charla un poquito del principio, Isra nos contó que hacía semanales, digo, 4 años suena bastante tiempo, digo, se pueden hacer un montón de cosas. Me imagino que la pregunta nace del ideal de que uno tiene por ahí, no, pero seguramente volvamos a esa parte donde cuánto puedo hacer yo para sumar ese objetivo dentro de las habilidades que tengo y los ciclos más cortos posibles, ¿no? bien. Otra pregunta decía, además, pensar desde la visión de la PMO, ¿cuál sería el mejor tablero para comunicar riesgos, métricas, etcétera, y tomar buenas decisiones? Perdón, ¿puedes repetir cómo? Además de pensar, me imagino que será desde la visión de la PMO, ¿cuál sería el mejor tablero para comunicar riesgos, métricas, etcétera, y poder tomar buenas decisiones? Ahí, por ejemplo, yo trabajo mucho con lo que llamamos también un concepto que es que viene también de los japoneses, la sala ovella, salas ovella, que viene mucho también de temas de guerra. Esto, bueno, hemos cogido lo mejor para las organizaciones, pero al final son esas salas que generamos donde hay un montón de radiadores de información. Yo diría, pues la mejor manera de elevar riesgos es ponerlos visualmente, ver a qué nos están impactando, incluso pues trabajamos muchas veces con matrices de riesgos, ¿no? Es decir, el riesgo está gestionado, no está gestionado, podemos hacer algo con ello y lo importante, porque eso ya lo llevamos haciendo durante muchos años, esto no es nada nuevo, lo revolucionario, si me permiten, del enfoque adaptativo y ágil es que eso es compartido y cualquier persona puede acceder a esa sala, puede entender los riesgos que hay y puede entender cómo se están gestionando. Muchas veces eso al final lo gestionamos en un PowerPoint, lo gestionan 4 personas y eso al final no se comunica y la gente no es corresponsable, como decía antes Rodri, de que hay riesgos que hay que mitigar, ¿no? Entonces lo que buscamos con estos enfoques no es la herramienta, que la herramienta de gestión de riesgos ya está manida, esto es una técnica básica de gestión de proyectos, no, lo que queremos es cambiar el enfoque para que no sea el gestor de proyectos el que hace eso, sino que el gestor de proyectos se convierta en un facilitador del proceso, por irnos a la metáfora, y todos seamos corresponsables de que el riesgo es de todos, no es del gestor de proyectos que gestiona el PPT, el PowerPoint, ¿no? Sino que es de todos, cómo ayudamos a visualizarlo. Eso va complementando lo que decías antes, también Isra, ¿no? De la información es poder. Si hacemos que todo esto sea público, vamos a tener un montón de personas que nos van a ayudar en esa gestión de riesgo. Otra herramienta muy fácil a partir después de ese Excel o de lo que sea de herramientas de riesgo que tengan, son semáforos, ¿no? Blanco, blanco, mira qué mal que estoy. Rojo, verde y amarillo por proyectos, mostrándolo bien grandote. Nosotros me acuerdo que en un gobierno lo que hicimos fue ponerlo en una tele, teníamos que cumplir con eso y se iba poniendo de distintos colores y íbamos sabiendo que también veníamos o no con el riesgo. Cuando había un amarillo y un rojo íbamos todos a la planilla a ver cuál era la contingencia que teníamos que aplicar, porque ya era tarde cuando era rojo. Bien. Bueno, Totalmente. Pueden ser herramientas aparentemente sencillas todo esto, pero lo de los semáforos en una sala, ir actualizándolo cada semana, que cualquier persona pueda acceder a esa sala y vea esos semáforos, activa a todo el mundo y no hay posibilidad, sobre todo, de hacer algo con ello, ¿no?
Ahí traigo las últimas dos, que me parece que esta está relacionada. Andrés decía, ¿cómo identificar cuando es necesario cambiar los objetivos y prioridades? Hay dos cosas. A veces te lo cambia el contexto, digo, volviendo a lo que nos pasó en marzo del año pasado, el coronavirus nos cambió el contexto. Y a veces en realidad lo que cambia muchas veces tiene que ver con el propósito, por eso siempre con Isra hablamos de propósito y de estrategia, ¿no? Es normal que el propósito cambie, ahora probablemente cuando cambia es un cambio paulatino, no es repentino. Si es repentino tiene que ser algo como lo que fue coronavirus o similar, COVID y demás. Eh, pero para mí tiene que ver con esas preguntas se dividen en dos, ¿no? La estrategia y el propósito. Generalmente los propósitos cambian poco y cuando cambian son bien comulgados por todos. Vos podés cambiar todo el tiempo de estrategia, pero nunca pierdan cuál es el objetivo o el propósito detrás. Buenísimo. Y la última que quedaba era, ¿qué libros recomendarían sobre este tema? Oh, millones. O sea, qué linda pregunta, ¿eh? Es una pregunta, nada, arrancaría por los que fuimos recomendando un poco que tiene que ver todo con lo que es planificación adaptativa y objetivos. Parece que es fácil, pero con ISRA nos fuimos dando cuenta a lo largo de la experiencia, tanto de acompañar organizaciones y gobiernos, que siempre viene por comunicación y la falta de comunicación o el error cognitivo viene por no tener objetivos bien claros. Entonces me focalizaría mucho en todo lo que sea trabajo de objetivos y seguimiento de los mismos. No es solamente ponerte el objetivo, sino es seguirlo. Es más importante seguirlo incluso que ponértelo, ¿no? Les dejo por ahí un libro, yo creo que uno de los básicos de todo esto de la medición y demás, en lo que al final la metodología OKR se basa, que es Mide lo que importa, de John Doerr, ¿no? Le dejamos por ahí el enlace de Amazon, que yo creo que es pues el libro por el que a lo mejor empezar con este trocito, porque es solo un trocito que les hemos contado de los OKRs, ¿no? De los OKRs. Y luego también, pues, les hemos hablado de mapa de impacto, pues hay un libro que se llama Impact Mapping también, que este creo que no está traducido al español, que también pueden, pues, leer con mucho detenimiento, pues, en qué consiste, pues, la técnica esta del mapa de impacto. Tal cual lo buscan, Impact Mapping, y hay un libro que cuenta un poco esta técnica. Y sin lugar Bien. a dudas les recomendaría, perdón, Guada, pero sin lugar a dudas les recomendaría cualquier cosa de design thinking, que básicamente es diseño a través del pensamiento, y eso les va a servir, no importa en qué gobierno estén, no importa en qué organización estén, porque es una forma de pensar planificaciones y armar herramientas propias. Más claro que eso me parece que lo mejor que les podría recomendar. Yo soy medio fanático por ahí, pero bueno. Buenísimo. No sé si, Isra, ¿querés contarnos algo más? Sí, que estaba viendo por aquí alguna pregunta que nos han hecho más en privado, creo, no en el chat, que nos decían que qué herramienta hemos utilizado para la presentación. Entonces, lo dejamos por aquí. Nosotros hemos Bien. utilizado Mural, pero hay otra que se llama Miro también, o Miro, que son dos de las herramientas, creo que más potentes para este trabajo colaborativo, estas pizarras virtuales, que en este nuevo contexto de trabajo en remoto nos ayuda mucho a tener pues estas sesiones colaborativas donde antes lo hacíamos en pizarras y en paredes físicas, pues ahora tenemos estas herramientas que nos ayudan mucho para generar dinámicas diferentes y entrar en esos momentos de co-creación y de colaboración, ¿no? También. Buenísimo. Bueno, les queremos agradecer mucho, tanto a Rodri como a Isra, por haber compartido todos sus saberes. También les contamos que desde Cubadili trabajamos con organizaciones y con gobiernos de América Latina y de España, y podemos ayudarlos y acompañarlos en iniciar en estos procesos y todos los que tengan dudas para poder, nada, manejar la incertidumbre, afrontar transformaciones, así que los invitamos, ahí les dejamos en el chat nuestros contactos, en todas las redes sociales somos Cubadili, así que los invitamos a seguir una conversación y bueno, y poder ir mejorando, e ir surfeando todo esto que está pasando y cuando ya haya pasado, también. También. Que es más lindo todavía, porque ahí no necesitamos un mural, hubiéramos hecho esto con post-it de verdad. Tal cual, tal cual. Bien, buenísimo.
Bueno, ha Estamos. sido un placer, chicos, de la parte que me toca. Gracias por escucharnos. Tuvimos picos de 50 personas, muchas gracias. Ha sido un placer también de mi lado, ¿no? Gracias. Sí, Sí, muchas gracias, igual por chicos. mi parte. Muchas gracias. Guada, todo tuyo para que ya cierres. ¿Algo Sí, más por que nos supuesto. hayamos dejado? No, gracias a todos por participar. Yani, si querés prender la cámara, creo que ahí podés, teníamos un problema con Zoom. Y bueno, nada, Isra, Rodri, eso, agradecerles muchísimo. Un Y placerazo, Rodri, Isra, y gracias aquí a todos los que están presentes. Nuevamente, como decía Guada, les dejamos nuevamente por el chat las redes de Cubadili para que nos puedan seguir, preguntar, consultar, porque seguramente muchas cosas les queden resonando y tal vez ahora lo vean ahí, algunas cosas, qué lindo esto, pero ¿cómo lo bajo mañana? Me quiero dar vuelta y quiero trabajar con mi equipo. Así que invitadísimos, invitadísimas, sus consultas no molestan, para nosotros es un placer. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, entonces. A la próxima. Chao. Nos Chao, chao. vemos.